Buenas tardes, ingeniera Marjorie y compañeras. A continuación, mi grupo el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones. Tema principal, matemáticas orientadas en la realidad. Las integrantes de mi equipo son Indira Lara, Alejandra Echeverría, Fiorella Gómez, Michelle Ochoa, Liliana Aguirre. Y la que les habla, Soraya Almeida. Somos de primero técnico. A continuación, hablaré sobre el origen de estas funciones. En el año 2500 a.C. se crearon las tablillas de cálculo de las matemáticas babilónicas. Aquí aún no se las conocían como funciones, sino como tablillas, y estas eran hechas de piedra, en donde nuestros antepasados, con un proceso de transformación de piedra, las aplastaban hasta que quedaran planitas, naciendo así los planos cartesianos. En el año 225 a.C. se crearon las teorías de cónica de Apolonio de Perge. En el año 150 después de Cristo se crearon las tablas astronómicas de Almagesto por Ptolomeo de Alejandría. En el año 1687 se crearon las Principias de Newton, magnitudes fluyentes y desarrollo en series de potencia. En el año 1673 Leibniz fue primero en utilizar el término función, relación entre ordenadas y abscisas. En el año 1694, Joan Bernoulli dijo: magnitudes que se construyen a partir de magnitudes constantes e indeterminadas. Él lo único que hizo a partir de estas magnitudes que fueron creadas por Newton fue acelerar el proceso de estudio, y con el concepto de Leibniz lo hizo un poquito más grande. Pero esto no fue un gran aporte, ya que si él quería ser atribuido tenía que haber hecho un aporte que sea netamente de él, pero no fue así. En el año 1748, el famoso Euler, que gracias a él también tenemos al número irracional conocido como Euler, lo que él hizo fue continuar con el estudio de estas magnitudes. Pero esto no fue un gran aporte a las funciones. El principal aporte que hizo Euler fue como primer matemático en decir que las funciones se las representarían con f de x. Concepto de funciones. De manera general, una función, en ocasiones llamada como aplicación o mapeo, es una regla entre los conjuntos A y B, en donde cada elemento del conjunto A, el conjunto original de partida, le corresponde a un único elemento del conjunto B, el conjunto final o de llegada. En matemáticas, una función f es una relación entre el conjunto X, el dominio, y el conjunto Y, el codominio. De este modo, el concepto de funciones se generaliza a cualquier relación numérica que corresponda a una gráfica sobre unos ejes coordenados. La expresión f de x indica el valor de la función f asociado a un número x. Las funciones describen fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, científicos. Tales funciones se obtienen mediante las observaciones. Gráficas y sus fórmulas. Forma lineal. f de x, mx más b. Función cuadrática. f de x, ax al cuadrado más bx más c. Función raíz cuadrada. f de x, raíz de x. Función identidad. f de x igual x. Función valor absoluto. f de x rayita lateral x rayita lateral, que significa valor absoluto. Función polinómica. f de x, ax a la cuarta, bx al cubo, más cx al cuadrado, más dx. Función cúbica. f de x, x al cubo más b. Función racional. f de x, 1 sobre x. Función exponencial. f de x, e elevado a la x. Función logarítmica. f de x y x. Aplicaciones en la realidad. Función cuadrática. El puente Golden Gate nos ayuda a determinar la altura de los cables a una distancia del centro del puente. Función lineal. Nos muestra cómo va en aumento la temperatura en un determinado sector. Función exponencial. Cifras del COVID-19. Nos enseña cómo ha incrementado las cifras de coronavirus. Función cuadrática. Torre Eiffel. Nos muestra el lado de inclinación. Ventajas y desventajas de las funciones.
Ventajas. Pueden ser utilizadas para realizar aproximaciones a valores muy altos. Para modelar estos fenómenos que presentan un crecimiento que a medida que se hace más grande se incrementa con mayor razón. Esto también nos permite estudiar y modelar funciones que tienen un alto índice de crecimiento. Esta también nos proporciona esta información justamente porque están diseñadas para valores y crecimientos rápidos. Desventajas. Son un poco complicadas de tratar. Son muy difíciles de desarrollar y en algunos casos complican todo un proceso matemático para encontrar el resultado. Generalmente es un procedimiento largo debido a que los resultados deben ser exactos y tomando en cuenta los signos positivos y negativos de las funciones. Característica de las funciones. Una característica es que se produce entre dos variables. Cada valor de la variable independiente debe tener una única imagen. Otra característica es que también para realizar operaciones matemáticas se declaran las funciones con letras mayúsculas, pero para escribir el resultado de la operación se presenta con únicamente las letras f de x, g de x y h de x. En conclusión, luego de indagar sobre estas funciones me ayuda a conocer un poco más sobre estas y que estas son unas herramientas fundamentales. Son más importantes y más constantes de lo que pensamos. Pueden ser perfectamente aplicadas en el entorno donde estamos. Al momento de hacer esta investigación me di cuenta de que hay más ventajas que desventajas al momento de aplicarlas. He llegado a la conclusión de que este es un tema relevante que vale la pena estudiarlo. Gracias a este trabajo y a toda la información recolectada, tengo más centrada la idea de las funciones, tanto en las matemáticas como en mi vida diaria. Gracias por su atención, queridas compañeras.